A nuestro servicio de este día, agradecidos con Dios por permitirnos estar en la casa del Señor, y aquí es donde suceden milagros y maravillas para todos nosotros. Amén. Padre precioso Dios, te damos tantas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, oh Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Te damos gracias, Dios, porque cuando tú hablas nosotros somos transformados. Nuestra mentalidad cambia, nuestra mentalidad se ajusta al reino, se alinea y podemos ver lo invisible y creer a lo imposible. Señor, que los ojos de nuestro entendimiento hoy se abran y podamos, oh Dios, ver las bendiciones de nuestro presente, podamos ver las puertas abiertas, podamos ver las relaciones que tú has puesto a nuestro lado para bendecirnos. Y toda área de ceguera, toda área donde no vemos, donde no hemos reaccionado, donde no hemos recibido de ti, Señor, que esas áreas, Señor, queden transformadas por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Te damos tantas gracias porque tú estás aquí, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Antes de tomar su lugar, por favor, salude a alguien que no haya venido con usted. Dé la mano a alguien a quien no conozca, dele la bienvenida. Y enviamos un gran saludo. ¿No vamos a tener Facebook? Enviamos un gran saludo a los que nos están viendo por internet. Muchas gracias por conectarse y deseamos que nuestro Dios hable a cada uno de nosotros con su preciosa sabiduría. ¿De acuerdo? Vamos pues a ver algunos aspectos que quisiera estudiar con ustedes. Y el primero que quisiera que veamos está en Filipenses capítulo 4. Hace poquito, Pastor Ernesto, qué gusto tenerlo con nosotros. Siempre es hermoso tener a Pastor con nosotros. Extrañamos a Pastor Katy, pero enviamos nuestro amor a nuestra hermana Katy. Filipenses 4, a partir del versículo 4, y quisiera que lo veamos en la traducción Reina Valera. Algo que a mí me gusta mucho de la palabra de Dios, en la traducción lenguaje actual, algo que me gusta mucho de la palabra de Dios, hermano Adrián, es que da instrucciones, pero si uno ve el efecto de sus instrucciones, las instrucciones de nuestro Dios no imponen, sino habilitan. ¿La palabra habilitan es correcta? La palabra de Dios no impone, sino que da el poder para lograr lo que pide. Entonces, cuando Él nos da una instrucción que nos mueve a obedecer, es una instrucción que tiene tanto poder como cuando movía a alguien a sanar, cuando movía a alguien a resucitar, cuando movía a alguien a prosperar. Por ejemplo, uno a veces ve una instrucción de la palabra de Dios diciendo, sed santos, ¿verdad? Entonces uno, si lo toma como imposición, uno ve en uno mismo la responsabilidad de cumplir con esa instrucción. Sin embargo, hay otra parte preciosa de la Escritura que dice que Él es el que santifica. Nosotros somos los santificados. Entonces, esa instrucción de sed santos está hablando algo a nuestro ser para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Si Él me dice una instrucción, yo puedo ver el mismo poder en esa instrucción como cuando dio la instrucción en la creación. Él dijo, hágase la luz. Y su propia instrucción causó que la luz aparezca. Cuando en la Escritura dice, Lázaro, sal fuera. Pues, ¿qué obediencia podía mostrar un muerto? Un muerto no puede obedecer a una instrucción, pero la muerte obedeció la instrucción de irse de esa tumba. La vida obedeció la instrucción de regresar a ese cuerpo. El corazón, la sangre, el palpitar, todo tuvo que alinearse a la instrucción de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Dios suelta una instrucción, no solo la oímos nosotros, sino todos los elementos que tienen que ver para que esa instrucción se lleve a cabo. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, ven, le dijo a Pedro,
Pedro no fue el único que se tuvo que sujetar a la orden para caminar sobre el agua. ¿Qué más se tuvo que sujetar? El mar, porque ahora el mar iba a tener que convertirse en piso para que Pedro camine. Y eso no lo podía producir Pedro. Entonces, cuando el Señor Jesús da una orden, es muy poderoso todo lo que se alinea. Y hay muchas cosas de esas instrucciones que no vemos que se alinean porque son invisibles, pero hay mucho que se alinea. Entonces, a mí me gustan mucho las instrucciones en la Biblia porque no me imponen, sino que me dan el poder al oírlo y al obedecerlo, al oírlo y al obedecerlo, al oírlo y al obedecerlo, me dan el poder para lograrlo. Hay otra parte en la Escritura y todo esto son repasos, pero hay una parte en la palabra muy bonito donde dice que Él nos da el poder, el querer y el hacer de su buena voluntad. Entonces, Él a la hora de darme una instrucción, Él va a tratar con mis deseos, va a tratar con mi voluntad, va a tratar con mi habilidad y me va a mover a aquello que Él mismo ordena. O sea, hay muchas cosas que se mueven cuando yo escucho una instrucción. Y yo creo, mis amados, que vale la pena que estudiemos las instrucciones de la Biblia porque más que imponer, liberan. Una instrucción de Dios, más que imponer, libera. Y hoy véanlo. ¿Se acuerdan ese texto? Cuando se encontró a una mujer en adulterio. Y en esa escena se encuentran dos protagonistas muy serios, la ley y la verdad, o podemos decir la ley y la gracia, o podemos decir la ley y el amor. La ley antigua y la ley nueva, la ley de Moisés y la ley que viene a imponer Jesús de Nazaret, resumiendo todo en un solo mandamiento: vamos a amar. Entonces, se topan esas dos fuerzas en una escena con un solo objetivo, y el objetivo es una mujer que fue hallada en adulterio. ¿Qué representa la ley? ¿Qué representa Jesús de Nazaret? La ley representa imposición. Jesús de Nazaret representa la gracia, el poder para obedecer. Entonces, está la mujer ahí y la ley representada por hombres, sacerdotes de la religión que representaban ellos, empiezan a decir: maestro, la ley ordena que esta mujer debe de morir a pedradas. Y Jesús de Nazaret está dibujando en el piso, nunca sabremos qué dibujó, pero así dice la Biblia, estaba dibujando en la arena. Y entonces, cuando el Señor Jesús responde, les dice: muy bien, el que esté libre, diga fuerte libre, diga fuerte libre, diga fuerte libre. Dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno se tiene que poner a pensar que aunque esos hombres promovían la ley de Moisés, no eran libres de pecado, porque el único que libera es Jesús de Nazaret, no los mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Que aunque ellos promovían algo, no les estaba funcionando, porque la Biblia dice que cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si la ley que ellos creían funcionaba contra el pecado, hubieran agarrado a pedradas a esa mujer. Hubiera empezado el primero: yo soy libre de pecado, por la ley soy libre. Otro hubiera sido: yo también, por la ley soy libre, y la hubieran agarrado a pedradas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando Jesús de Nazaret dio esa palabra, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, empezaron a soltar las piedras, empezaron a irse. ¿Por qué? Porque no eran libres de pecado. Entonces, la ley impone, el amor y la gracia y la verdad liberan. Entonces, las instrucciones de Jesús de Nazaret eso causan, y eso es muy precioso para uno que necesita libertad. Esa mujer la necesitaba, y bueno, la Biblia dice que ellos se van, y Jesús le hace una pregunta a ella: ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te condenaban?
Y ella contesta y dice, se han ido. Y el Señor Jesús dijo, ni yo te condeno. Pero entonces, ¿qué hizo? ¿La dejó en la misma condición en la que estaba? No, soltó una orden. Soltó una orden. Soltó una orden. No una orden que imponía, sino una orden que la liberó. Cuando ella dijo, ve, cuando él dijo, ve y no peques más. Les digo por la autoridad del texto que el pecado la soltó y jamás volvió a pecar. No que ella, por sus propias fuerzas, méritos, deseos, intenciones, salió de ahí diciendo, ok, tengo que obedecer. No. El pecado la liberó, porque lo que la ley no pudo, de acuerdo a Hebreos 10, lo que la ley no pudo, Jesús sí lo pudo hacer. Y Él fue el único que podía liberar del pecado. Y con una orden, el pecado de adulterio soltó a una mujer. Entonces, ¿qué hacen las instrucciones? ¿Quieren ver ese texto? Si me lo pueden buscar, donde dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero me gusta mucho una traducción, creo que es la traducción lenguaje actual. Está en Filipenses, probablemente es Filipenses 2. Pero si me la pueden buscar, por favor. Muchas gracias. Hermano Leo, no sé qué hacer con usted atrás. ¿Muevo el púlpito para allá, hermano? Sí, hermano, es que no sé, me siento así media rara, así no me hallo. Bienvenido, Señor. 2:13, Filipenses 2:13. ¿Qué hace? ¿Qué hacen sus instrucciones? Mire qué hermoso, qué bárbaro. Vea en un compare en el 13, por favor. Este es lo que Dios hace. En inglés, ¿quieren verlo en inglés primero? For it is God who worketh. Y si nada más lo ven hasta ahí, uno puede saborear esas palabras. Es Dios quien trabaja. Ay, ya. For it is God who worketh in you. ¿Dónde es la obra? En ti. Both to will, que significa el querer o el poder, la voluntad, and to work, la voluntad y el actuar, de su buena voluntad o de su placer. Entonces, ¿quién es el que hace la obra para que el ser humano pueda y quiera obedecer a Dios? Ese trabajo es de Él. Y cuando Él empieza a dar una orden, la orden no impone, sino que la orden pone en el ser humano un querer y un hacer. Eso es muy bonito. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, que Dios da una orden y luego sale usted de este lugar y empieza a obedecer, pero no porque quiere o porque puede, sino porque Él puso algo en usted para poder y para querer. Porque pues antes no podíamos. ¿Por qué antes de la orden no podíamos? Pero una vez que Él habla y Él trabaja eso en nosotros, es muy poderoso. Confíe pues cuando escucha usted una instrucción de parte de Dios, que Él no está imponiendo, Él está haciendo la obra. ¿De acuerdo? Mire qué bonita traducción. Pues Dios es el que produce. ¿Quién produce? Dios. Diga fuerte, ¿quién produce? Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Ay, qué padre. Entonces Él nos conoce también, que dice, ay, mijitos, yo sé que ustedes ni quieren ni pueden. Entonces yo voy a actuar para que ustedes quieran y puedan. Las oposiciones que gobiernan al ser humano que no tiene a Dios, Satán, el pecado, la carne y el mundo. 4 fuerzas que están pero duro contra el ser humano, esclavizándolo a hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso son llamados hijos de ira. Están esas fuerzas sobre de ellos. Pero luego por la bondad de Dios, por el amor con que nos amó, nos salva y nos da vida. Y ahora, ¿qué pasa con el que tenía al mundo, la carne, el pecado y a Satán encima? Lo libera. ¿Y ahora qué hace? Le da su Espíritu Santo y empieza
a agradar a Dios, porque el actuar está en el Señor, no en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando vengo a escuchar la palabra de Dios, Él sabe en qué estado vengo y Él sabe que es en su palabra en la que está el darme lo que me hace falta. ¿Ok? Siguiente traducción dice, es Dios mismo quien realiza en ustedes el querer y el hacer, más allá de la buena disposición que tengan. Ay, qué bonito. No, pues yo quisiera agradar a Dios, yo quisiera. Hay mucha gente que ya su estilo de vida ya los tiene hastiados, asqueados y tienen disposición, pero la disposición humana no es suficiente para agradar a Dios. No es suficiente. Pero cuando uno tiene disposición y Dios pone el poder, ¿qué no se hace? ¿Alguien dice amén? Mire qué hermosa la que sigue, qué hermosas palabras. Porque Dios es el que activa. Dios es el que activa. Me imagino así como un carro que arranca. Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Siguiente. Pues Dios, según su bondadosa determinación, qué bonito, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Dios tiene determinación, pero su determinación es bondadosa. Él es quien, podemos volver a ver, perdón. Esta traducción me gusta mucho. Es quien hace nacer. Venía con malos deseos, pero Dios nos hace que nazcan. Él hace que nazcan en nosotros los buenos deseos y además nos ayuda a llevarlos a cabo. Otra traducción en inglés. Yo espero que no les moleste esto, pero nos amplía mucho el entendimiento. Yes, traducción en inglés. It is God who is working in you. Sí, es Dios quien está trabajando en ti. Es Dios. Él te ayuda. He helps you want to do what pleases him. Él te ayuda a desear hacer lo que a Él le agrada. Y luego mire esto. And he gives you the power to do it. Y te da el poder para hacerlo. Híjole, vamos a ver otra. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver instrucciones que luego chocan porque uno dice, lo que está hablando Dios, ni puedo ni quiero, o no puedo o no quiero, o los dos. Y uno dice, pues eso que Dios está diciendo no se puede. Pues no se puede en realidad. Por eso Él tiene que poner el poder, el hacer, el querer en nosotros. Él es el que tiene que involucrarse. ¿Sí? Ok. Dios es quien obra en vosotros. Dios es quien obra en vosotros. El querer y el actuar. Vamos a ver la que sigue. Más abajo. Más abajito. Estoy viendo si hay alguna otra. Palabra de Dios para todos, ok. PDT, vamos a ver palabra de Dios para todos. Ese está muy bien. Dios está obrando en ustedes. Diga al que está a tu lado, Dios está obrando entre nosotros. Mire qué hermoso. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada, pero no nos deja ahí. ¿Y qué más hace? Y les da el poder para hacerlo. Ay. Entonces, no hay instrucción de la palabra de Dios que Él espera obediencia sin su intervención. No hay ninguna. No importa si es hacia la sanidad, hacia la salvación, hacia prosperar, hacia donde ustedes vean instrucciones de la palabra. No hay ninguna instrucción donde Él no esté involucrado. Él está involucrado. Porque una instrucción de Él cambia la condición de todo lo que nos rodea y lo que está dentro de nosotros para que todo se alinee y lo podamos obedecer. Ahora,
¿Hay alguien que puede decirle a Dios no? Pues sí, yo quizás sí, pues, pero está medio difícil, porque aún Pablo decía, yo no me rebelé ante el llamado. O sea, ¿se puede uno rebelar? Pues parece que sí, pero sí está medio difícil. Ya con la intervención del Espíritu de Dios, híjole, ya está muy difícil. Ya está muy difícil, ¿ok? Vamos a ver entonces Filipenses 4. Es más, me voy a atrever a decirles algo. Es más fácil para mí creer que si alguien le puede decir no a Dios, es porque Dios no ha trabajado en él. A creer que con todo su poder haya alguien que le pueda decir que no. No sé si me expliqué. Entonces, cuando alguien puede decirle que no a Dios, digo, a mí se me hace que ahí el Espíritu de Dios no ha obrado. No está obrando ahí. Porque cuando Él está obrando, decirle que no, a mí se me hace que es imposible. Pero usted saque sus conclusiones, ¿de acuerdo? Traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual. Filipenses 4:6 en la traducción lenguaje actual. Y empiezan las instrucciones. Quizá estas instrucciones no las vemos así con mucha autoridad, quizá así como, pero son instrucciones al fin. Son instrucciones al fin. Y vamos a ver un poquito más arriba, quizás sea en el 4. ¿Están listos? Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Oiga, y uno ve a su alrededor y pues razones para no vivir con alegría nuestra vida cristiana siempre hay. Entonces uno mira a Dios así como diciendo, ay Señor, de verdad que a ti no te fue suficiente caminar aquí 33 años. Se nos hace que no supiste lo que el ser humano vive, pero sí lo sabe. Sí lo sabe y está la instrucción. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa instrucción? Hay algo en esa instrucción, hay una clave en esa instrucción que vale la pena considerar. Y hay una ecuación. Siempre que ustedes vean una instrucción, hay una ecuación. Siempre que ustedes vean una instrucción, hay una ecuación. Una ecuación que produce el resultado que la instrucción quiere. Como en matemáticas, ¿cómo llegaste al resultado de 8? Y te dice diferentes maneras. Pero esa es la instrucción, ese es el resultado de la instrucción. ¿Cómo vamos a llegar a ella? Dios siempre va a presentarte la ecuación para llegar al resultado que Él quiere ver después de una instrucción. Vamos a verlo. Y aquí hay un párrafo, en algunas traducciones empieza en el versículo 4 y se va hasta el versículo 9. Entonces, en el párrafo completo, hay ciertas instrucciones y resultados. Y aquí empieza uno de esos resultados que todos queremos, la alegría en la vida cristiana, o el gozo, o lo podemos ver ahorita en otra traducción. Vivan con alegría su vida cristiana, diga fuerte, con alegría. Y luego dice, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Versículo 5, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Versículo 6. No se preocupen por cuánto. Diga fuerte, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto es nada? ¿Qué incluye nada? Pues todo. Nada es nada. Y otra vez uno dice, a ver, Señor, ¿ve? Ese es el problema que nos enfrentamos a veces con instrucciones divinas, porque Él me está diciendo que no me preocupe por nada, pero que no sabe lo que pasa en el trabajo, y que no sabe con lo que pasa en la economía, y que no sabe lo que pasa aquí, y que no sabe lo que pasa allá. Y aquí Dios me está diciendo una clave: no te preocupes por nada. Alguien diga fuerte, nada. Entonces ya llevamos dos imposibles para los cristianos. Uno, vivir con alegría siempre, y otro, no preocuparse.
No le digo. Entonces Dios está hablando algo que aparentemente no se puede lograr, pero si Dios lo dijo es porque se puede lograr y podemos avanzar de a poquito. Yo no he logrado al todo, pero ¿sabe qué? Estoy avanzando de a poquito en no mantener un estado de ánimo que no me conviene. Y hay una ecuación que nos ayuda a resolver el estado de ánimo, que nos ayuda a resolver la preocupación. Y empieza con la primera solución para el asunto. Y aquí viene la ecuación, diga fuerte la ecuación. ¿Sí estudiaron matemáticas alguna vez? ¿Sí les llegaron a proponer un resultado y les decían ahora ustedes hagan la ecuación que los lleve a ese resultado? Bueno, aquí la palabra de Dios nos va a presentar la ecuación que nos va a llevar al resultado de no estar preocupados. Y empieza con el primer punto. Otro problema que no hacemos. Más bien, oren. Esa palabra más bien significa, en lugar de preocuparte, ora. ¿Han tenido conversaciones que no sirven para nada? Okay. Entonces aquí Dios nos está diciendo, esto es la preocupación, no te sirve para nada, pero orar sí. La conversación con alguien de las angustias y la preocupación es empezar una película de lo que puede suceder en el futuro. Es una película basada en las situaciones que nos rodean, de lo que puede suceder en nuestra vida, lo que puede suceder en las circunstancias. Y empieza a levantarse dentro de nosotros una imagen de un futuro, ¿verdad? Eso causa la preocupación y sobre todo si tienes con quién hablarlo. Entonces aquí Dios me dice, no se preocupen, lo que eso signifique, como tú lo practiques, solo llorando en la cama de rodillas, cuando te bañas, cuando platicas con la gente, cuando te vas a un Starbucks a tomar un café, como lo practiques. No se preocupen por nada. Y aquí no dice, pero en la traducción en inglés me gusta mucho porque dice, más bien oren por todo. Quizá lo podemos ver, vamos a ver la traducción. Si puedes marcar el 6, papi, por favor, y ver el NTV, NLV, a ver, vamos a ver. Ahí está. No se preocupen por nada. En cambio es en lugar de. Y aquí empieza diciendo nada y ahora lo voltea con un todo. No se preocupen, ¿por cuánto? Por nada. ¿Y oren por cuánto? Por todo. Ahora, ¿qué es orar? Es otro rollo. Y se nos vienen muchas ideas a la cabeza de qué es orar. Pero sencillamente orar es platicar con Dios. Platicar con Dios. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros. En Él vivimos, nos movemos y tenemos la vida. Él está con nosotros. En su presencia estamos día y noche, desde que me levanto hasta que me acuesto. Siempre Él está conmigo, siempre estoy en Él, siempre puedo platicar con Él. Y aquí el Señor me dice, ¿en qué quiere que lo involucre? En todo. Habla con Dios. Esa es la primera solución en esta ecuación para vivir sin preocupación y disfrutar mi vida cristiana con alegría. Porque Él no me va a dar una instrucción sin decirme cómo llevarla a cabo. Entonces, el que descubre esto, pues se la pasa hablando con Dios todo el día. Y no necesita cambiar de voz, aleluya, en este momento voy a orar. No, está platicando con Dios como platicar con el mejor amigo, con la mejor amiga, con quien puede ser transparente, con quien conoce tus pensamientos, aún de que abras la boca. Él sabe todo ya. Él sabe todo ya, entonces podemos hablar, claro, no necesito programar una plática. A mí me gusta mucho algo que dice Dr. Murdoch, que la persona que más te entiende es Dios porque Él conoce tu historia. Él sabe dónde has estado, qué has vivido, Él sabe por qué te expresas así. Entonces conoce tu historia y además Él te hizo. Entonces conoce cuál es tu programación como la computadora. Conoce cuál es tu programación, Él te programó. Él fue el que te hizo, Él te formó en el vientre de mamá. Entonces,
Él conoce tu forma única de ser. Él te entiende. Dígame, no me diga, pero piense, ¿cuántas personas te entienden? Que de verdad te entiendan. Que no tengas que cambiar nada. Que no tengas que adaptar nada. Que no tengas que modificar nada. Que seas exactamente como tú eres y te entiendan. En buena onda, dígame. No me diga, digo, piénselo. Nos vamos a meter en problemas aquí. Entonces, platicar con Dios resuelve. Diga fuerte, platicar con Dios resuelve. Y resuelve en un caso es serio y específico, y es la preocupación. Díganle a Dios, oren por todo, ¿ok? Y luego nos dice segunda parte, díganle a Dios lo que necesitan. Y ahí viene otra situación y hay que hacer una pausa. ¿Tú sabes qué quieres? Porque nada más ahí, si no sabes qué quieres, es más difícil platicar. Ahora, uno dice, Dios sabe lo que necesito. Sí, pero Él quiere que se lo digas. Si no, no nos diría que se lo digamos. Y decir no es pensar. ¿Sí entienden lo que dice? Díganle. No dice piénsale. No dice por telepatía. Ya ni sé qué es eso, pero creo que se hace sin hablar, ¿verdad? Con los puros pensamientos. No, Él quiere que uses tu boca. Él quiere que hables. ¿Cómo me gustaría que escuchen algo hermoso que me platicó Dianita hoy? Porque Dianita tiene una práctica con su hijo Santi. Me imagino que con Bianca también. Pero la práctica con Santi se está notando. Cualquier cosa que Santi pide, Dianita le dice, pues pídeselo a Dios. Entonces Santi está aprendiendo algo desde chiquito, a involucrar a Dios en todo. Y Santi a su edad, ¿qué edad tiene Santi? 8, está aprendiendo que funciona. Ahora, imagínese, ese niño va a querer platicar con Dios todos los días a todas horas. ¿Por qué? Pues porque resuelve. 2 cositas que ella me platicó hoy, me pareció espectacular, y cómo quisiera que en lugar de que le hagamos ver a nuestros hijos que Dios es aburrido, podamos hacerles ver a nuestros hijos que Dios resuelve. Lo que traigas, lo resuelve. Y parece ser que el niño, estaban de vacaciones, y le dijo a su mamá, yo quiero manejar un barco. Y su mamá pues pensó lo que cualquier mamá pensaría, ajá, ahorita hijo, ahorita manejas un barco. Pero ella tiene la costumbre de decir, pídeselo a Dios. Y bueno, al ratito pasó la tarde, el día, lo que sea, y vio que había tours baratísimos para subirte a un barco, se subieron a un barco. ¿Y qué cree que pasa en cuanto el niño se sube al barco? El que está manejando le dice al niño, ¿quieres manejarlo? Ahora, usted le puede dar eso un valor pequeño, yo nunca se lo voy a dar. Porque en la mente del niño, él resolvió esto. Yo necesité algo, deseé algo, lo hablé con Dios y me lo dio. A los 8 años. Se subió a un avión con su mami. Yo me subo a 2 aviones a la semana. A mí no van a contar de cómo funcionan los aviones. Si te dan algo, es un milagro que te den en los aviones. Porque cada día te quieren dar menos, mucho menos atención. Es así como que si no necesitas, llámanos, pero más te vale que no nos necesites. Ya tienen esa actitud, de verdad, desde que entras al avión. El nene, Santi, le dice a su mami, Diana, mami, yo quiero ayudar en los aviones. Yo quiero ayudar. Y pues la mamá, miren, no se sientan mal, no son las únicas que le dan el avión a los hijos. ¿Sí saben lo que significa darle el avión? Pero en lugar de decir, ay, chamaco, ¿qué andas pidiendo? Dianita, mejor dice otra cosa, pues pídeselo a Dios. Entonces el niño lo toma en serio. Llega la sobrecargo y le dice a Santi y a Bianca, ¿me quieren ayudar a repartir galletitas? Ahora, volvemos a lo mismo. Ustedes quizá lo pueden ver como la cosa mínima, pero ese niño está creciendo con una idea. Yo necesito algo, mi mami dice, pídeselo a Dios, yo lo pido y me lo dan.
y ya está soñando más en grande, ya no está pensando en ayudar en aviones, ni tampoco en manejar barcos. Él va a ir a Dubái, él ya dijo que va a ir a Dubái, y al ratito en Facebook van a ver fotos de Santi en Dubái. ¿Por qué? Porque él dice algo, se lo pide a Dios y Dios se lo da. Ahora, ¿cuántos de aquí hemos desarrollado eso? En buena onda. Con todos quiero hablar y al final dejo a Dios. Tenemos broncas y con todo mundo hablo y al final dejo a Dios. Pero hay algo aquí respecto a la preocupación para los que vivimos con alguna angustia. En lugar de preocuparte, habla con Dios. ¿Se acuerdan de ese hermoso canto? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor. Orando. Orando. Ahora imagínense que lo vivamos de verdad todos los días. Díganle a Dios lo que necesitan. Haz una lista seria de qué quieres. Miren, mis amados, ahí es donde el tema, a mí no me gusta la palabra meta y tuve que confesárselo a Dr. Murdock. Batallo con las palabras metas, porque para mí una meta siempre me ha dicho que soy yo. De alguna manera me pone a mí como la que lo va a hacer todo. Me gusta más la palabra sueños, porque ahí veo más a Dios, como en el caso de José. Y bueno, ahí batallo y tengo que batallar con esas palabras. Pero cuando tú sabes qué quieres, le decía a una gran mujer, me dice, es que necesito más dinero. ¿Pero cuánto? Más dinero, estoy muy preocupada, necesito más dinero. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto es más? Porque si dices más, pues si ahorita te dan un centavo, pues ya deberías de estar feliz, es más. Quiero una casa nueva, pero ¿cuál? ¿Dónde? No, es una casa, una casa. Bueno, si te dan una casita así de juguete, de esas de Toys R Us, pues deberías de estar feliz, ahí está la casa. Pero cuando aquí la palabra de Dios dice, díganle a Dios todo lo que necesitan, recuerden, como otro texto donde dice, preséntale a Dios todos tus proyectos y Él te los hará realidad. Hay cierta, sin ponerlo así muy serio y muy, ¿cómo se puede decir? Fría la cosa. Pero tú vas con Dios y le dices, ¿qué es lo que necesitas? Y les digo una cosa, mis amados, casi nadie sabe. ¿Estás preocupado por qué? No sé. ¿Pero qué te preocupa? No sé. ¿Y qué lo resuelve? Tampoco. ¿Y qué podemos hacer para que se te quite? Pues tampoco sé. Que la canción, pues entonces, averíguate. ¿Por qué estás enojado? No sé. ¿Y qué te pasa? No sé. Solamente estoy enojado. Bueno, hay que ver qué quiero, qué quieres. Ya sabes qué quieres, estudia qué quieres. Dile a Dios todo lo que necesitas. Dile a Dios lo que necesitas. Son en palabras y yo lo veo así como que Él está así en su escritorio diciendo, tráeme la lista. ¿Qué necesitas? Y a veces uno mismo no sabe presentar eso. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús tenía un paralítico? ¿Están aquí, mis amados? ¿Están aburridos? ¿Está todo bien? Ok. Estoy tan contenta yo que no sé si ustedes están contentos también. Entonces, llega el Señor Jesús y está un paralítico. Y el Señor le hace una pregunta tan fácil a un paralítico. Lo hizo un par de veces en preguntas. A un hombre ciego le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y pues eso es como que tan, tarán, pues ni modo que, ¿qué? Pero el Señor pregunta, y a lo mejor Pedro, el bocón, dijo, ay Señor, pues no ve, pues ¿qué más va a querer? Ni modo que quiera que, ¿qué? ¿Verdad? Pero Dios pregunta, ¿por qué? Porque Dios no asume. ¿Sabes cuántas veces te has acercado a alguien que le dices, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Que Dios toque al doctor para que cuando tenga la cirugía, bueno, entonces eso quiere, no asumas que quiere otra cosa.
¿Tú sabes qué quieres? Entonces él le dijo al Señor, quiero ver. Pues para eso soy bueno. La necesidad se resolvió. A otro hombre está paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, eso no se pregunta, Él lo pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos saben la diferencia entre una pregunta que despierta un rollo o una pregunta que tiene una respuesta sí o no? ¿Alguien aquí ha tenido a alguien que cuando le haces una pregunta en lugar de decir sí o no te suelta un rollazo? Ay. Bueno, el Señor Jesús le preguntó a ese hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Y él no le dijo que sí, ni le dijo que no. Le dio un rollo. Ay, es que, entonces fíjense bien, estaba muy desubicado este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba parado junto a él, me imagino, pero este hombre pensaba que su milagro estaba allá. Allá está. Él pensaba que su milagro estaba en un futuro en lugar de ver lo que estaba en el presente. Y a veces uno dice, todo lo que yo necesito está hasta que llegue allá. Y el Señor Jesús te está diciendo hoy, estoy aquí hoy. Lo que necesitas puede ser hoy y aquí. No allá y después. Eso es para alguien que está diciendo, cuando llegue allá voy a lograr. Y el Señor te está diciendo, es aquí y es ya. Se les fue. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre dice, es que cuando el ángel baja y desciende y toca las aguas, siempre llega alguien primero que yo, y yo no tengo quien me lleve el agua, y ¡prum! Le soltó un rollotote, como si la única opción para resolver su problema estuviera allá. Y la respuesta de su problema estaba ahí. Y el Señor Jesús le dice, levántate. Y ahí mismo resolvió el problema. Pero pregunta. Ahora, me gustaría a mí que Dios actúe sin preguntar, sí, pero aquí viene el problema, que a veces lo que Él quiere darte, tú no estás dispuesto todavía a recibirlo. ¿Quieres que te prospere? No sé, es que no te está preguntando si puedes prosperar, te está preguntando si quieres que Él te prospere. No te está preguntando si puedes ser sanado, te está preguntando si quieres que lo haga. No te está preguntando si quieres y puedes ser la cabeza, te está preguntando si quieres que Él lo haga. Contesta la pregunta. ¿Quieres ser próspero? Pastor, no sé, es que usted sabe, no tengo papeles y no tengo sangre azul y no me quiere mi jefe. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quieres? Y saben una cosa, mis amados, ese es el principio de un milagro, querer. Pareciera fácil. Hay tantos que tienen ciertas necesidades en ciertas áreas, pero a la hora de tocarles esa área, se paran de uñas. Están aprendiendo, mis amados. Apenas vamos en esa frasecita. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ya sabes, haz una lista. ¿Qué quieres? Esta mujer me decía, quiero más dinero. ¿Ok? ¿Y cómo le hago para saber cuánto, pastor? Bueno, pues ya estamos avanzando. Entonces le di una idea. ¿Qué te parece si haces una lista de todos tus gastos, todas tus necesidades, tus deudas y qué es lo que te daría paz? Olvídate de ahorita de deseos enormes. Vamos a empezar en el nivel 1, necesidades. Saca tus necesidades mensuales y esas necesidades mensuales, digamos que son $1,000. Ahora, ¿cuántas horas puedes trabajar a la semana para cumplir con tus responsabilidades en la iglesia? No, pues tantas. Ok, entonces divides el total en las horas que puedes trabajar. Eso necesitas para empezar ganar por hora. Entonces ya tienes algo específico. Dios, necesito un trabajo que me dé esta flexibilidad con este sueldo. ¿Te lo puede dar Dios? Por supuesto que te lo puede dar Dios. Pero a veces no tenemos ni siquiera ese inicio. Quiero más. ¿Cuánto es más? ¿Qué quieres? Y eso necesito saberlo. Y eso lo debo de averiguar. ¿De acuerdo? Díganle a Dios lo que necesitan. Y ahorita necesitan ustedes un café.
Así que vamos a un break y regresamos con la siguiente parte. Dios les bendiga.